Bien, un buen día. Vamos a resolver este problema que lo habíamos dejado pendiente. Miren, este problema es el problema de estática 3.4 del libro de Brian Johnson, por si lo quieren checar. Bueno, ya lo habíamos mencionado en clase. Tenemos esta placa o ménsula soportada por estos puntos de fijación A y B, y además hay otro soporte que está definido en el punto C mediante un cable que luego se conecta al punto D. Bien, y nos dan como dato la tensión de ese cable. Permítanme. Nos dan la tensión de ese cable de 200 newton. Bien, y nos solicitan que determinemos los momentos que están en A. Es decir, aquí. Definir cuáles son los momentos que están actuando ahí. De esta manera, plantearíamos un sistema de referencias con esta orientación más o menos, donde aquí tendríamos X, en esta dirección tendríamos a Y, y en esta otra dirección tendríamos a Z, y la idea es identificar los momentos, es decir, cuál es el momento alrededor de Z, cuál es el momento alrededor de X y cuál es el momento alrededor de Y. Bien, esa es la idea, identificar esos momentos que están actuando en ese punto A. Bien, déjenme limpiar un poco más. Listo. Ahora, la única información que tenemos es bastantes en cuanto a dimensión, en cuanto a distancias, tenemos bastante información de eso, y la tensión del cable. Entonces, esta tensión del cable es lo que produce una fuerza en este punto C. Esa tensión del cable, si ignoráramos al cable y dejáramos solamente la fuerza que está ejerciendo sobre el punto C, podríamos analizarlo de mejor manera, una forma más sencilla. Entonces, esa fuerza, que vamos a llamar F, está en la misma dirección que el cable que va de C hasta D. Tiene la misma dirección esa fuerza. Ahora, esta fuerza es la que va a producir los momentos aquí en A, que hace un momento les había comentado. Bueno, permítanme limpiar. Bien, entonces, para definir esos momentos debido a esta fuerza, una manera de hacerlo sería mediante la determinación de un vector distancia. Déjenme usar otro color. Un vector distancia. Un vector distancia que podríamos llamar R, que vaya desde A hasta C. Entonces, el momento en formato vectorial quedaría igual a la distancia, el vector distancia, producto cruz, vector fuerza. Si recuerdan, esta ecuación ya se les compartió. Entonces, el producto cruz, bueno, pues es todo un proceso que vamos a tratar de evitar mediante un análisis distinto, que sería a partir de la descomposición de la fuerza. Es decir, descomponemos esta fuerza F y analizamos distintos planos. Bien, por ejemplo, la fuerza F está compuesta de una componente que va en esta dirección, otra componente que va en la dirección vertical. Déjenme dibujarla mejor, que va de manera vertical, y otra componente que va en esta otra dirección. Entonces, esas tres fuerzas juntas componen a la fuerza F. Entonces, voy a borrar ahora F y voy a plantear solo las componentes, porque estas componentes generan el mismo efecto que la propia fuerza F. Entonces, esta de aquí la voy a llamar F, que va en la dirección Z. Si recuerdan, habíamos planteado que
en esta dirección es Z, hacia arriba va a ser Y y en esta otra dirección va a ser X. Bien, entonces esta fuerza de aquí va en la dirección X. ¿Sí? Obviamente va en sentido negativo, pero la dirección es X. Y esta fuerza, déjeme dibujarla un poco mejor. Esta otra fuerza va en la dirección vertical o dirección Y. La voy a llamar Fy. Bien, esas fuerzas son las que producen los momentos que anteriormente se mencionaron aquí en este punto A. Por ejemplo, la fuerza Fz, ¿qué es lo que está tratando de hacer con respecto al punto A? Pues está tratando de desarrollar una rotación en este sentido, alrededor de un eje vertical. Está tratando de desarrollar una rotación en este sentido alrededor de un eje vertical. Entonces, si lo analizáramos bajo la vista superior, veríamos ese momento. Sería más fácil identificar ese momento alrededor del eje vertical, que justo es Y, producido por esta fuerza Z y una distancia, que recuerden que esta distancia es planteada por una línea que intersecte la línea de acción de la fuerza y forme 90 grados. Y esa distancia, pues aquí está planteada. Entonces sería 300 milímetros o punto 30, 0.30 metros, sería lo mismo. Bien, entonces tenemos la fuerza y tenemos la distancia. Recuerden que en términos de magnitudes, el momento se puede calcular en términos de magnitud. Se puede calcular como la fuerza por la distancia d. Recuerden que esta distancia d tiene que cumplir ciertas cuestiones, que es que intersecte la línea de acción y forme 90 grados. Entonces esas son las condiciones. Entonces por eso es importante plantear unas vistas, la vista superior, la vista lateral, la vista frontal, o también llamados planos. Por ejemplo, el plano superior estaría constituido por el plano XZ. El plano XZ sería equivalente a la vista superior. Entonces de esa manera estaríamos observando cómo esta fuerza intenta producir una rotación alrededor del eje vertical o eje Y, mientras que esta otra fuerza también está intentando producir un momento alrededor o una rotación alrededor del eje vertical. Entonces tenemos dos fuerzas, una lo intenta producir en un sentido y la otra intenta producir una rotación en otro sentido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una diferencia y dejar el sentido de rotación que en términos de magnitud sea mayor, en términos absolutos sea mayor. Bien, esa es la idea. Entonces, otras vistas u otros planos me van a permitir observar qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, pues alrededor del eje Z. ¿Sí? Alrededor del eje Z. ¿Qué fuerzas estarían tratando de provocar rotaciones? Bueno, a mí quizás por ya cierta práctica, me resulta más fácil notar que justo es Fy. ¿Sí? Pero bueno, vamos a generar esas vistas. Permítanme. Bien, vamos a dibujar esas vistas o esos planos. Ok. Vayamos con el plano superior, que ya de alguna manera ya lo estuvimos platicando. Entonces aquí lo voy a desarrollar. Plano, que sería el plano, habíamos dicho XZ, o también conocido como la vista superior. Bien, entonces ¿cómo se vería eso? Es decir, espero que se entienda. Desde arriba estaríamos viendo un rectángulo. El punto A estaría, el punto B estaría más o menos aquí. El punto A estaría más o menos acá.
y el punto C estaría más o menos aquí. Ahí está, ya identificamos los puntos. Ahora vamos a plantear las fuerzas. ¿Qué fuerzas podría dibujar yo en esta vista? Bueno, podría dibujar la fuerza que va en esta dirección, ¿sí? Que si recuerdan era la FZ, y la otra fuerza que va en esta otra dirección es la F. Aquí también la voy a dibujar para que recordemos cómo eran. Era la FZ, la FY iba hacia arriba y la FX iba en esta dirección. Bien, entonces esta de aquí sería la FX. La FY no la dibujaría porque sería con respecto a esta vista o este plano, se estaría viendo como un punto, es decir, se proyecta hacia arriba, ¿sí? Entonces, bueno, para esta vista no se pudiese estar dibujando, se vería como un punto. Entonces esas las vamos a omitir, esas fuerzas, para esta forma de definir los momentos. Vamos a omitir ese tipo de fuerzas, solamente las que se pudiesen, digamos, pertenecer a este plano, ¿sí? Que vayan en la dirección X o vayan en la dirección Z. Entonces la que va en la dirección Y, no. Bien, entonces esta fuerza Z, pues intenta desarrollar con respecto a un momento en este sentido, ¿sí? Hay que guiarnos con el sentido de la fuerza y dónde está el punto. Entonces este sería el momento en Z debido a la fuerza en la dirección Z. Perdón, este va a ser el momento en A. Aquí utilicé mal la notación. Va a ser el momento en A debido a la fuerza en Z. Creo necesario poder agregarle aún otra cuestión más, debido a que vamos a tener distintos momentos y en el mismo punto. Entonces, momento, y como todo lo vamos a estudiar en A, voy a omitir A y mejor voy a colocar el eje. Sería en el eje, alrededor del eje Y, sí. De esa manera quedaría mejor el planteamiento, para que de esta forma quedara el momento debido a la fuerza X de la siguiente manera. Va a ser también alrededor del eje Y, pero voy a poner esto que estoy planteando de la barra, es solo para el subíndice. Todo esto es dentro del subíndice, de la notación del subíndice. No está tratando de describir que se va a dividir el momento entre la fuerza, no. Es solamente una notación para hacer ciertas distinciones y solamente está siendo planteado dentro del subíndice. Entonces aquí Fx, ahí está. Entonces el momento la dirección del momento que realmente vaya a quedar en ese alrededor de este eje, pues va a ser la que tenga la mayor magnitud. Ahora, para calcularlo quedaría de esta manera, ¿no? La fuerza Fz por la distancia. ¿Qué distancia? La distancia de una línea que intersecte a la fuerza o a la línea de acción y forme 90 grados. Esta distancia ya habíamos dicho que era justamente esta dimensión de la tabla o del rectángulo, y eran 0.30 metros por 0.30 metros. Ahora, Fz no la conozco, pero necesito conocerla para determinar el momento. ¿Qué tendríamos que hacer? Entonces voy a dejar pausado un poco ese proceso y vamos de nuevo aquí. ¿Qué necesito hacer? Recuerden que ya vimos que si conozco la magnitud de la fuerza que está actuando y conozco la dirección y justo esa fuerza es debido a un cable, bueno, puedo determinar un vector unitario. Voy a utilizar otro color. Puedo determinar un vector unitario que llamemos lambda, que vaya en la misma dirección de ese cable, y de esa manera F en formato vectorial, es decir, sus componentes Fx, Fy
y Fz va a ser igual a lambda en formato vectorial por la magnitud de la fuerza F, que justo si la conozco. Lambda no lo conozco, pero recuerden que lo puedo determinar a partir de la información que tengo sobre el cable, que sería 1 sobre la magnitud de lambda, ¿sí? La magnitud de lambda por las componentes de lambda, es decir, lambda x, perdón, aquí me estoy equivocando, ¿sí? No puedo utilizar a lambda para definir a sí misma. Es bajo de la siguiente manera. Tiene que ser el cable, es 1 entre la longitud del cable, que lo voy a plantear CD, por un vector distancia que vamos a llamar CD. Y ahora sí, esto de aquí sería lambda, que va a multiplicar a F. Bien, vamos a continuar desarrollándolo aquí. Entonces F sería igual a 1 entre vamos a plantear raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque esto de aquí es la magnitud, es decir, la longitud de este cable. Y para hacerlo sería de la siguiente manera. O sea, lo que yo me tendría que mover en la dirección X elevado al cuadrado, más lo que me tendría que mover en la dirección Y elevado al cuadrado, más lo que me tengo que mover en la dirección Z elevado al cuadrado, y a todo eso raíz cuadrada, ¿sí? Porque estas serían las componentes del vector distancia. Entonces, ¿cuánto me tengo que mover en la dirección X? 0.30. 0.30 al cuadrado, más ¿cuánto me tengo que mover en la dirección Y? 0.24. 0.24 al cuadrado. Ahora, más ¿cuánto me tengo que mover en la dirección Z? Pues sería 80 más 240. Bien, sería 0.320. Entonces todo esto hay que resolverlo, ¿sí? Recuerden que sería una fracción que luego va a multiplicar al vector distancia, que justo esto que está planteado aquí me sirve para describirlo. Sería 0.30 en X, 0.24 en Y y 0.32 en Z. Luego por F, que F ya me habían dicho cuánto era. Bueno, creo recordar que eran 200 newton. Sí, 200 newtons. Por 200 newtons. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Todo esto es un escalar, es decir, es un único número. Este de aquí es un vector, son 3 números, entonces es escalar por vector. De esta primera operación me quedaría un vector con la misma dimensión que el que ya está planteado, por otro escalar, ¿sí? Esas son las operaciones que se tendrían que realizar. Bien, entonces déjenme poner directamente el resultado. Bien, aquí ya tengo los resultados. Son 120 newton en la dirección X, 96 en la dirección Y y 128 en la dirección Z. Ahora, lo que me faltó fue ponerles signos para describir los sentidos.
Entonces, si recuerdan, fx va en la dirección negativa, perdón, va en el sentido negativo, en sentido contrario al que habíamos definido como positivo. Luego, fy sí es positiva, ¿sí? Va hacia arriba, y fz va en el sentido contrario al sentido positivo de la dirección z. Entonces, lo vamos a poner negativo. ¿Y cómo es que, por qué debió aparecer esto? Porque aquí debíamos haber colocado en el vector distancia 30 unidades negativas. Si recuerdan, nos tenemos que desplazar en este sentido para el vector distancia, 30 unidades. Entonces aquí va el negativo. Luego 0.24 era hacia arriba, ¿sí? Entonces eso sí es positivo. Y luego tendríamos que ir hacia el fondo, que eso era en el sentido contrario de la dirección positiva de z. Entonces aquí es negativo, ¿sí? En los vectores sí es importante, dentro de la parte vectorial, del argumento vectorial, hay que colocar los signos. Bien. ¿Qué otro detalle? Donde nos habíamos quedado entonces, si recuerdan, habíamos dado pausa a esto, porque ya podríamos resolverlo. Entonces, aquí como solamente estamos calculando las magnitudes, por el momento no hay necesidad de colocar signos. Ahorita estoy calculando la magnitud del momento alrededor de z. No estoy planteando un vector. Entonces puedo utilizar la magnitud de forma absoluta, 128, y lo multiplico por 0.30. Si recuerdan, esto tiene unidades de Newton, esto tiene unidades de metros, entonces me va a quedar Newton, permítame, me va a quedar Newton metros. ¿Cuánto? Déjeme calcularlo. Bien, 38.4 es lo que obtengo. Ok, listo. Ahora, me falta plantear el momento alrededor de Y debido a la fuerza X. Lo voy a resolver de este lado. El momento alrededor de Y debido a la fuerza X es igual a la fuerza X, ya la tengo aquí, 120 Newton. Recuerden, no hay necesidad de colocar el signo, estoy calculando una magnitud, en este caso, por la distancia. ¿Qué distancia? Bueno, esta distancia tiene que ser, la voy a poner en azul. Recuerden que la distancia se mide a partir del punto de análisis hasta intersectar la línea de acción de la fuerza y formar 90 grados. Entonces, esa distancia, ¿cuánto es? Déjenme ver. Sería esta. Es esta distancia. Entonces sería 0.08. ¿Sí? Déjenme ver. 0.8. Recuerden, estamos planteándolos en metros. Entonces esto quedaría 9.6 newtons metros. Bien. Ahora, realmente cuánto va a ser el momento alrededor de A final debido a esas dos fuerzas. Bueno, lo vamos a llamar MY, va a ser igual a, aquí como ya vamos a hacer una diferencia, vamos a ponerle un signo teniendo en cuenta la regla de la mano derecha. Si recuerdan, hay que colocar el pulgar apuntando hacia arriba. U otra forma de verlo es, si estamos viendo este plano, el sentido en contra de las manecillas del reloj es el que se considera positivo. Entonces vamos a ponerlo 38.4, vamos a considerar positivo, y va a favor de las manecillas, por eso es negativo, de acuerdo a la convención. 9.6. Bien, permítanme. Bien, lo que obtuve fue 28.8. Ahora sí, ¿qué unidades? Newton metros.
De acuerdo, entonces finalmente obtengo un momento alrededor de Y en sentido en contrario a las manecillas del reloj, es decir, signo positivo, es decir, a favor de la regla de la mano derecha. Listo, ya tenemos el momento alrededor de Y. Vamos a trabajar con el momento alrededor de otro eje, ¿sí? Permítanme.